Volví a la escuela y esa tristeza aparente la mantuve durante meses. Nadie debía enterarse de que yo era una mierda insensible, que no sentía la muerte de su madre. Me reconfortaba reconocer cómo todos se apiadaban de mí y me compadecían. Mi abuelo me pidió que repitiera Kadish todos los días durante un año, y lo cumplí religiosamente. José no lograba entender mi compulsión por ir a la sinagoga. Solamente yo sabía que estaba motivada por la culpa. Mi padre desapareció en todos los sentidos. Seguía viviendo en la casa, pero nunca lo veíamos. Petra se ocupaba de mí y mis hermanos, dándonos de comer, vistiéndonos y ayudándonos con la escuela. Le había prometido a mi madre cuidar de nosotros hasta que nos viera casados y contentos, y cumplió su palabra cabalmente. Capítulo 4. Pubertad. Durante 7 días toda la familia se reunió a rezar el ritual del duelo judío. Al terminar me mandaron a la escuela para continuar con mi educación. Tenía 13 años y medio. La primera mañana llegué retrasado y no me dejaron entrar. La subdirectora me vio desde su oficina y rápidamente dio órdenes de permitirme pasar, llevándome a su escritorio. Me di cuenta que no sabía cómo comportarse frente a mí, y aquello me acabó de convencer de la necesidad de no hablar y aparentar una gran depresión. Yo tampoco sabía cómo conducirme. Al poco tiempo la vi. Caminaba con tal seguridad y era tan bella que acabé enamorándome de ella. Se llamaba Silvia, y noté que yo también le atraía. Lo que más deseaba era acercarme a ella, pero no podía. Yo era un asesino, y ella una chica perfecta. A veces nos encontrábamos en el patio y platicábamos. Siempre iba acompañada por su mejor amiga, a la que acabé pidiendo que nos dejara solos. La iba a visitar a su casa y me moría de ganas de tomarle la mano, pero no me atrevía. Yo no valía, y ella era una princesa. Conseguí su fotografía y la empleé. Me pasaba horas enteras calcándola y haciendo dibujos de sus facciones. Le pedí a Bernardo que le hablara por teléfono indagando sobre sus sentimientos por mí. Tantas veces lo hizo que acabaron enamorándose. Me lo anunciaron el día de nuestra graduación. Miré a Bernardo y lo felicité. Me había vuelto un experto para no sentir dolor. Le dije que era bueno que fuera él y no otro y me alejé de allí. De tanto ir a la sinagoga, acabé aprendiéndome de memoria todos los rituales, hasta el punto de poder dirigir el rezo. Puesto que ya había hecho mi bar mitzvah, y de acuerdo con la ley judía, era un adulto como cualquier otro, los ancianos me pedían guiar las oraciones en las tardes. Al terminar el año dejé de asistir. Había cumplido el pedido de mi abuelo materno. A veces iba a visitar a mis abuelos y siempre me hablaban de mi madre. La llenaban de elogios y mientras lo hacían lloraban. Estaban muy deprimidos y nunca me preguntaban por mí. Acabé odiando esas visitas, aunque no las suspendí totalmente. Sentía que no hablaban conmigo y que yo no existía para ellos. Su única realidad era la muerte de Stuya y la injusticia que se había cometido con ella. Después de más de 50 años de casados, Menuje se percató del error que se había cometido con ella al obligarla a casarse con mi abuelo materno. Empezó a criticarlo abiertamente y a discutir con él a menudo. La tensión que se había mantenido bloqueada rompió un dique que ella había construido en su interior y explotó en su cerebro, encegueciéndola de rencor. Su ceguera emocional se somatizó y una noche empezó a ver luces de todos los colores en un espectáculo que la maravilló. A la mañana siguiente se despertó y al abrir los ojos se dio cuenta que había perdido la vista. Lo único que había mantenido feliz durante toda su vida era la lectura, y al darse cuenta que ya no podría leer se sumió en una desesperación que acabó matándola meses más tarde. Mi abuelo lloraba al oír todas las críticas que su esposa le echaba en cara y que él trataba de desviar con su llanto y una risa nerviosa. A mi tía Eva también la dejé
de ver por similares razones. Mis días eran la escuela y mis hermanos. Con ellos recorría todos los terrenos baldíos de la colonia, con el objeto de cazar tarántulas. Llevábamos unos frascos de vidrio, dentro de los cuales las colocábamos para llevarlas a la casa. Petra se escandalizaba y durante semanas se opuso a entrar a mi cuarto, porque uno de los frascos había caído de la repisa en donde la coloqué. También construimos un carrito, hecho de una tabla y 4 ruedas. Sobre él subía a Natán y a Jerry los llevaba a pasear empujándolos. En una ocasión me ayudaron a subir el carrito a una calle empinada que terminaba en intersección con la vía del ferrocarril a Cuernavaca. Me acosté sobre la tabla y me dejaron ir. La velocidad aumentaba y con ella la emoción de la bajada. Esta se convirtió en terror cuando vi acercarse el tren. Me eché a un lado y frené con mi cuerpo. Después de la experiencia tenía pesadillas terribles, en las cuales me veía aplastado por un tren. Gustaba recorrer las calles en mi bicicleta. Era un modelo pesado que yo deseaba sustituir por uno más ligero, pero mis padres se opusieron a comprármelo. Buscaban montículos de arena a los que yo me aproximaba a toda velocidad para, según yo, volar por los aires. Todo lo que conseguía era caer de cabeza con la bicicleta encima de mí. Un día, mi padre nos presentó a una muchacha morena de 18 años llamada Toba, con la que deseaba casarse. Yo tenía 15, y al verla tan joven me alarmé. Traía una canasta con dulces y chocolates, que nos ofreció a mí y a mis hermanos. Me sentí terriblemente humillado y las acepté a regañadientes. Era claro que quería seducirnos con sus regalos, como si nos quisiera comprar con ellos. De pronto se mudó con nosotros, pero antes puso como condición que nos cambiáramos de casa. Nos mudamos a un departamento gigantesco de la colonia Condesa. En aquel entonces yo oía música clásica encerrado en un estudio y hacía experimentos con mezclas explosivas. Un maestro nos había explicado la forma de hacer pólvora y yo la había mejorado. Construía pequeños cohetes que encendía en mi cuarto y lanzaba por la ventana. Una tarde cayó una chispa dentro de un recipiente que contenía 1 kilogramo de mezcla. Todo explotó y el recipiente cayó al suelo después de fundir el cristal de mi escritorio y quemar su cubierta de madera. Mi cuarto se llenó de un humo negro y espeso y yo logré salir del desastre arrastrándome hacia la puerta. Toba me esperaba afuera y su regaño fue mayúsculo. Era una mujer esbelta y bellísima, hija de un matrimonio mixto, de inteligencia sagaz, pensamiento rápido y carácter fuerte. Se había casado con mi padre como un reto y por interés. Mi padre le había ofrecido viajes y grandes lujos, pero la decepcionó desde su viaje de luna de miel. Se habían casado en los Estados Unidos y Toba se dio cuenta de que su marido era un avaro. Desde que regresó de ese viaje le reclamaba, hablándole en un tono y con tal violencia, que yo sentía que mi padre acabaría matándola. José le pareció un encanto, y a mí me hacía contarle mis aventuras con Silvia. Se burlaba diciendo que no eran tales, sino un amor platónico. Un tío de Bernardo nos había llevado a un burdel, y cuando lo supo me obligó a contarle toda la experiencia. Esa fue la única vez que me sentí más maduro que ella. En la escuela nos daban clases de educación sexual, en las cuales se nos recomendaba no tener relaciones sexuales con nuestras compañeras. Se nos sugería ir a burdeles, por lo que tal acción no nos parecía indebida. A veces acompañaba a Toba a conciertos en los que me sentía su galán. En un cine, ante una escena sensual, yo me excité y ella se dio cuenta de ello con gran regocijo. Decidieron llevarnos a un viaje a los Estados Unidos. Tendríamos que atravesar el desierto en el Peugeot de mi padre. El viaje estuvo repleto de tensiones y peleas. A la mitad del desierto de Sonora no soporté más y me eché encima todo el agua que guardábamos para una emergencia por sobrecalentamiento del motor. Media hora más tarde empezó a brotar vapor del radiador y tuve que salir al desierto para buscar agua. La encontré en un charco, que también era el nido de grandes tarántulas. Me veían con sus pequeños ojos mientras llenaba el recipiente de agua y desde ese día no soporto su recuerdo.
Ya en una ocasión de pequeño me había picado una gran araña. Íbamos a visitar a mi abuelo materno a Cuernavaca en Rosh Hashanah. Nos hospedábamos en una casa con jardín frente al hotel judío, donde él y su esposa pasaban las fiestas religiosas. Había una palmera en el jardín, y al arrancar una de sus hojas para jugar esgrima con mis hermanos sentí el piquete. Empecé a correr y me desmayé. Mi madre me llevó al médico en un taxi, mientras yo en su regazo sentía que me moría. El doctor me extrajo unas esferas oscuras del dedo pulgar. El regreso del viaje de los Estados Unidos fue peor que la ida. Mi padre me permitió conducir y en una curva que tomé mal, Toba se desesperó y me empezó a pegar. Le grité que no me tocara y decidí irme de casa. Lo consulté con la maestra Raviv, quien estaba de luto porque su hijo menor había sido atropellado por un camión en la Ciudad de México. Me dijo que me fuera a un kibutz y que ella convencería a mi padre para obtener su permiso. Así lo hizo, pero mi padre se negó a darme dinero para el viaje. Le fui a decir a José que me acompañara, pero no se atrevió a hacerlo. Capítulo 5. Israel. La única forma de poder irme a vivir a un kibutz en Israel era ingresando a una organización juvenil sionista. En el edificio vivía Fanny, quien pertenecía al Hanoar Hatzioni. Me llevó a una casa tipo colonial en donde me interrogaron por mi motivación y me permitieron ingresar. Debía permanecer varios meses con ellos antes de asignarme a un grupo que iría un año a trabajar a un kibutz. Acepté y empecé a asistir a las reuniones. Nos enseñaban geografía y política israelí, e íbamos de excursión para fortalecernos y ponernos en contacto con la naturaleza. Me encantaba, pero en mi primera excursión me rompió una pierna al saltar de una montaña durante un ejercicio estratégico. Jugábamos a la guerra entre israelíes y árabes. Cada grupo debía robar la bandera del otro y llevarla a su propio campamento. Quise demostrar mi valentía. Robé la insignia del enemigo y me la llevé conmigo por la montaña hasta que caí a un abismo. Me llevaron a un pueblo llamado Huachinango a enyesarme y así me presenté a mi padre y a Toba, quien al verme se destornilló de la risa. El hueso soldó mal y en México me operaron para realinearlo. Nunca me habían anestesiado y la sensación de perder la conciencia no me agradó. Con la pierna enyesada buscaba a José y juntos íbamos en bicicleta a todos lados. En una ocasión, un policía nos atrapó y nos obligó a hacer 100 lagartijas para dejarnos ir. Bailaba con mi pierna enyesada, cosa que jamás hice estando sano. Un día abrí la puerta de la casa de Fanny y me encontré con una muchacha delgada y bajita que se presentó como Lisette. Una ola de antipatía nos rodeó y nos peleamos a mitad de la calle, mientras íbamos hacia la organización sionista. Lisette venía de Tijuana para unirse al grupo que saldría hacia Israel. En realidad era la consentida de todo el grupo al cual pertenecía hacía años. La llamaban la mascota y todos la adoraban. Yo había aprendido a no confiar en la vida y la realidad cotidiana me parecía aborrecible. Me refugiaba en mi mente y sus fantasías. Era callado e introvertido, mientras que Lisette era una chica alegre, llena de ideales y totalmente sana. Yo me dedicaba a estudiar física mientras esperaba la fecha de salida hacia Israel. La Comisión de Energía Nuclear de los Estados Unidos había montado una exhibición acerca de su especialidad en el Auditorio Nacional. La visité media docena de veces para admirar los generadores radioactivos y un pozo de fisión sumergido en agua pesada. El resplandor azul de la radiación dentro del tanque me hipnotizaba de placer, pero lo que más me emocionó fue la posibilidad de construir un contador Geiger. Me aboqué a ello durante meses. Siempre me había interesado los aparatos. Antes de la enfermedad de mi madre acompañé a mi padre a varios viajes de negocios. En Guadalajara estaba obsesionado por construir unos tanques de aire a presión que me permitieran respirar debajo del agua.
Todos mis proyectos fracasaban, pero el placer al planearlos y la fantasía eran suficientes para satisfacerme. Por alguna razón, la exhibición de energía nuclear despertó en mí una inquietud acerca de la comunicación psíquica. Mi mente no podía concebirla sin un sustrato energético transmitido. No sabía que años después ese sería uno de mis intereses de investigación mayores. Admiraba a Einstein y leía todo lo que se había escrito acerca de su vida. Conseguí un tomo enorme de física nuclear, el que hojeaba amando las descripciones de los experimentos y las nociones acerca de la energía y la radioactividad. Toba se burlaba de mí, pero en el fondo me admiraba. Seguía al pie de la letra y con verdadero interés mis preparativos para irme a Israel. Ella también había pertenecido a una organización sionista, Hashomer, que sostenía que la única alternativa viable para el hombre era el comunismo absoluto. Los kibutzim del Hashomer eran famosos por su insistencia en una igualdad total entre sus miembros y una abstinencia de cualquier propiedad privada. Haonar no era tan extremista, aunque mantenía que el socialismo kibutziano era la mejor forma de vida. En la organización yo gustaba entrar al cuarto en el cual los dirigentes acostumbraban reunirse. Me sentía distinto a los jóvenes de mi edad y me aburrían sus intereses. En cambio, los mayores eran más afines con mi seriedad prematura y mi gusto por la profundidad de la existencia. La vida me había enseñado a estar llena de sufrimientos y había aprendido a extraer fuerzas de mi soledad y de un mundo interior totalmente alejado de lo cotidiano. Casi nunca sonreía, sin embargo, no me sentía triste. Más bien me percibía a mí mismo como profundo y serio, y consideraba las ocupaciones de los jóvenes y sus intereses como superficiales y absurdos comparados con los míos. Por fin llegó el día de la partida. Debíamos hacer escala en Nueva York, y allí pasamos unos días. El hotel era viejo y aristocrático. Lo usaba la agencia judía para alojar a inmigrantes. Pronto nos dimos cuenta que caminar sobre sus alfombras nos cargaba de electricidad, y Lisette y yo jugábamos a darnos toques. Con nosotros venía Fanny y otros 6 jóvenes. Yehuda era el más interesante. Siempre parecía estar viviendo una aventura total. Era hijo de un escritor judío, y su dramatismo y seriedad hacia la vida me impresionaron desde el primer momento. Era rubio y parecía un místico por su profundidad. Rafael, en cambio, vivía la vida como si ésta fuera un campo de diversiones. De origen turco, igual que Lisette, se hacía notar por poseer un cuerpo fornido, completamente cubierto de un vello negro y espeso que lo hacía parecer una especie de gorila humano. Simcha sentíase superior a todos. Nos mandaba y de él parecía emanar un aire de autoridad y control desagradable. Pasaba su tiempo discutiendo con todo el mundo y haciendo valer su voluntad. León Saúl era bueno, como el pan, regordete, intelectual y limpio de corazón. Escuchaba a Simcha con atención y lo contradecía con voz suave y casi femenina. Pero el más interesante de todos era un muchacho delgado, con cara de chiste, cuyo nombre no puedo recordar. Siempre había una sonrisa irónica en su boca y sus ojos brillaban como si toda la vida fuese una broma. Sin embargo, su interior era asombrosamente profundo y extraño. Simcha no lo soportaba y lo consideraba totalmente loco. Desde la perspectiva de vida de Simcha, lo era, y con razón. Parecía no importarle nada, y su presencia se sentía como un volcán a punto de estallar a gritos y carcajadas. En el fondo era el de mejor corazón. A mí me habían nombrado coordinador cultural del grupo y había traído conmigo una cantidad impresionante de libros para formar una biblioteca común. En Nueva York hicimos un fondo económico del cual extrajimos dinero para comprar bienes grupales. Lisette se pasó toda una mañana buscando una plancha diminuta con vapor. Al peso enorme de los libros sumé el de una radio Hovercraft de 10 bandas para oír, desde el kibutz, las emisoras mundiales de onda corta. Lo guardé en el fondo de una maleta de mano y lo cubrí con libros, para que la aduana israelí no me lo confiscara. Me doblaba el peso de mis tesoros y así subí al avión.
todavía no sabiendo que todo es un símbolo y que el peso que llevaba representaba el mío propio. Viajaban con nosotros judíos ortodoxos, que montaron una especie de sinagoga a bordo, mientras yo me dedicaba a ver las nubes emocionado porque iría a Israel. En Nueva York hacía mucho frío, el que sumado a vientos fortísimos, no nos había permitido caminar por la calle. Israel nos esperaba con una temperatura de 35 grados a la sombra. Por fin el avión aterrizó y yo invité a mis compañeros de viaje, quienes besaron la Tierra Santa. En Tel Aviv, mi tía Ida me esperaba en el aeropuerto. Insistió en llevarme a su casa, pero yo me opuse diciéndole que tenía obligación de llegar al kibutz. Al atardecer, un automóvil nos llevó a través del campo y cuando oscureció paramos en un pequeño pueblo para comer falafel. Todo era santo y digno, el aire, la tierra y los brillantes luces de los pequeños poblados que atravesábamos. Nos dirigíamos al sur, hacia el desierto, a Ein Haj-Losha, un pequeño kibutz de 300 habitantes, localizado a 500 metros de la franja de Gaza. En ese año de 1963, esta todavía pertenecía a Egipto. Nos recibió un soldado cargando una ametralladora, frente a una puerta rústica de madera. Nos alumbró con su linterna y nos condujo a una barranca de madera. A la mañana siguiente nos llevaron a un gallinero que no se había limpiado en años y nos ordenaron recoger el estiércol que se había acumulado en el piso. Con una pala cargué carretillas enteras, hasta que no soportando más el olor comencé a vomitar. El piso de estiércol tenía más de 1 metro de espesor. Tomé aliento y comencé de nuevo, pero esta vez no lo pude resistir más. A medida que profundizaba me encontraba con capas más húmedas de estiércol. Me envolvían nubes pegajosas de olor nauseabundo. Vomité de nuevo y tiré la pala. Al día siguiente nos llevaron a un terreno gigantesco para cosechar patatas. La máquina cosechadora se había descompuesto. Nos dieron un saco a cada uno y agachados revolvíamos la tierra y cada vez que encontrábamos un tubérculo, lo introducíamos en el saco. Durante 2 semanas hicimos lo mismo. Por las tardes recorría los campos de duraznos y las construcciones del kibutz. Pronto me di cuenta que la mayoría de sus habitantes hablaban español con acento argentino. Dormía en el mismo cuarto con Yehuda y Rafael y comencé a visitar a Lisette. Se había establecido una amistad entre ambos y un inicio de enamoramiento. Yo no había conocido mujer ni ella hombre y cada vez nuestras miradas se encontraban más seguido. Nos empezamos a dar la mano y pronto en las noches la visitaba y acariciaba. Mis compañeros de habitación comenzaron a sentirse celosos y a verme como un intruso que les estaba robando a su mascota. En una salida al campo me preguntaron acerca de mis intenciones hacia Lisette. Les dije que no estaba seguro de si la quería. Aquello acabó por deteriorar mis relaciones con el grupo. En una especie de consejo de guerra se decidió que yo ya no era miembro aceptable y me lanzaron del cuarto, asignándome una pequeña habitación al final de la barraca. Allí instalé mi radio de onda corta, la que oía en las noches. Me sentí humillado, pero feliz por haber logrado estar solo. No soportaba las órdenes de Simcha, el fanatismo de Yehuda, ni el machismo agresivo de Rafael. Lisette me visitaba y platicábamos. Me asignaron la labor de regar los plantíos de patatas. Se utilizaban largos tubos de aluminio que había que cargar e interconectar cada 6 metros. Yehuda trabajaba cerca de mí y cuando podía me cerraba la llave del agua y me boicoteaba. A cada uno nos asignaron una familia adoptiva, la que debía encargarse de nuestro bienestar moral y espiritual. A la mía casi no la recuerdo, pero un miembro veterano del kibutz empezó a llamar poderosamente mi atención. Usaba una larga barba y casi no se le veía. Era muy culto y gustaba de encerrarse en su casa para leer. El resto del kibutz lo criticaba por sus tendencias antisociales. No obstante, a mí me atraía precisamente por la misma razón. Era el coordinador de los árboles de durazno y así pude conocerlo. Casi no hablaba y cuando manejaba su tractor
limpiando de hierbas el terreno entre las hileras de árboles, parecía viajar en un universo extraño y alejado de la tierra. Cuando llovía, nos guarecíamos debajo de un techo de lámina, y él sacaba su pipa y comenzaba a fumar, sintiendo la humedad y observando la lluvia. Me enseñó a injertar los retoños y a apreciar el orden y el crecimiento de la fruta. Otro de los veteranos era un experto en adivinar el origen de los visitantes a través del análisis de sus rasgos físicos. A veces lo oía explicando el por qué tal o cual nariz era de origen caucásico y tales ojos eslavos. El kibutz era continuamente visitado por extranjeros. En una ocasión llegó un grupo de muchachas rumanas sensuales y descuidadas en su vestir. En las noches eran intercambiadas de habitación. Se nos advertía del peligro de acercarnos a la franja de Gaza. Los muchachos egipcios la atravesaban para robar mangueras, y su máximo reto era entrar al comedor comunal para llevarse una cuchara o un tenedor, que luego mostraban a sus compañeros como trofeo demostrativo de su gran valor. Una compañía de soldados vivía en el kibutz. Ayudaba a cosechar llevando a cuestas sus ametralladoras. Estaban a cargo de los perros cuidadores, los que en las noches eran amarrados a largos cables que les permitían correr de un lado a otro sin perderse. Se decía que en varias ocasiones los egipcios habían atacado a algún kibbutnik descuidado cortándole las orejas. Recuerdo con gran placer 2 noches consecutivas en las cuales todo el kibutz se dedicó a recorrer los campos para recoger el heno cosechado y empaquetado en grandes cubos. Salimos con linternas y ametralladoras y en la madrugada todos nos reunimos en el comedor para brindar con vino y celebrar el acontecimiento con un gran festín, preparado por las mujeres. Los niños del kibutz vivían juntos y separados de sus padres en una casa infantil, que al mismo tiempo que servía de dormitorio era escuela y mini kibutz modelo. En él, los infantes cultivaban pequeñas parcelas y cuidaban diminutos conejos y ovejas. El trabajo en los duraznos se iniciaba a las 4 de la mañana. Nos subíamos a carretas tiradas por tractores y entre las estrellas y cantando canciones pioneros llegábamos al campo. A las 6 o 7 desayunábamos. Siempre me preparaba una ensalada israelí deliciosa, consistente en una mezcla de trozos de pepino, jitomate y cebolla, que saboreaba con huevos y yogurt. Después del desayuno volvía al campo y en la tarde aprendía hebreo en la escuela comunal. En las noches me vestía con camisa blanca y pantalón largo y cenaba con el resto de los kibutznikim. El viernes por la noche y el sábado se hacían fiestas, en las cuales bailábamos y cantábamos juntos. A veces venían artistas de fuera o se presentaban películas. Había una pequeña sinagoga en la cual los padres de los colonos rezaban. Yo la visitaba, recordando a mis abuelos. El año era de tensión con los vecinos árabes. Israel había decidido construir un enorme acueducto para llevar agua al desierto de Negev y el Sinaí, desde los manantiales del Jordán en la Galilea. Los árabes amenazaban volar el acueducto y hacer la guerra, pues sentían que Israel les robaba el agua. En una excursión nos encontramos el acueducto recién construido y todavía seco. Caminamos por su interior y de pronto oímos un estruendo. Asustados corrimos hasta percatarnos que el ruido era provocado por una gigantesca masa de agua del Jordán, que en ese preciso instante atravesaba el acueducto. Miramos asombrados el acontecimiento hasta ver lleno el acueducto. Una tarde me dijeron que junto con un compañero ruso debía ir a chequear una fuga de agua cerca de la franja de Gaza. Los drusos eran árabes amigos de Israel, pertenecientes a una secta religiosa muy extraña. Me había vuelto amigo de varios de ellos, los que me contaban anécdotas acerca de su pueblo. Llegamos a la fuga y empezamos a excavar en medio del lodo que se había formado. Un tractor, accidentalmente, había reventado una tubería, y nosotros debíamos repararla.
La mezcla del calor del desierto, el lodo y la humedad se volvía intolerable. Después de varias horas, mi amigo decidió retirarse y yo me quedé solo. De pronto oí un zumbido grave proveniente de la frontera egipcia. Parecía el motor de un bombardero árabe que se aproximaba. Exploré la llanura, pero no lo vi. En cambio, algo que parecía una nube oscura se acercaba. Pronto me percaté que eran abejas enfurecidas que me habían detectado. En un kibutz cercano había decidido quemar sus colmenas y ahora se iban a vengar de mí. Correr hacia el kibutz era imposible, así es que tomé aire y me lancé al interior del lodo, cubriéndome con él. Aguanté la respiración hasta casi reventar y saqué la cabeza. Se habían ido. Salí del barro y a los 200 metros de caminar, el sol lo endureció a tal grado que me quedé parado como estatua, esperando que alguien viniera a socorrerme. Me llevaron a las duchas y en ellas me lavaron. El día en el cual concluimos la cosecha de duraznos, celebramos el acontecimiento con una parrillada argentina y vino. Me emborraché y abracé a un gigantesco árbol de eucalipto. Al día siguiente el árbol amaneció en el suelo. Lo había derribado un rayo. Los kibbutznisim se burlaron de mí, diciendo que la culpa había sido mi aliento alcohólico. Entre los argentinos del kibutz sobresalía uno por su fuerza y estatura. Sus manos eran tan grandes que parecían palas. Se había vuelto famoso entre los soldados porque, en una ocasión, había sostenido un automóvil en marcha agarrando sus parachoques e impidiéndole moverse. Durante algunas semanas trabajé con él. Trataba de demostrarle mi entrega quedándome horas extras en el campo y esperando que él se diese cuenta. Cuando lo hacía y me dirigía algún elogio, no cabía en mí la satisfacción y el orgullo. Le sugerí armar una cuchilla colosal para partir piedras. Y cuando me permitió construirla, me pasé días enteros en el taller mecánico afilándola. En ese taller se realizaban trabajos finos en torno. Solicité mi entrada al mismo, pero me la negaron. Volví a solicitarla y me pusieron una prueba que no pude pasar. Debía desarmar un carromato oxidado. Mis fuerzas fueron insuficientes para quitar una gran tuerca y me devolvieron a los duraznos. Una noche me encontré a un muchacho delgado y alto de origen inglés, quien me invitó a su habitación. Se llamaba Peter y me dijo que me mostraría algo maravilloso. Sacó una tabla llena de números y letras y colocó sobre la superficie un diminuto marcador. Me pidió colocar mi mano sobre éste, mientras él hacía lo mismo. De pronto el marcador se movió, impulsado por una fuerza misteriosa. Adiviné una trampa y le pedí retirar sus manos. El marcador disminuyó su velocidad, pero continuó moviéndose. Aquello era extrañísimo y fascinante. A partir de esa noche visitaba a Peter a diario y hacía experimentos con él hasta el amanecer. Recibíamos mensajes de la tabla mientras el marcador recorría raudo las letras. Una noche el mensaje decía que habría una señal para volvernos a comunicar, que consistiría en el aullido de perros. La noche siguiente me encontraba en el baño, cuando de súbito me percaté que mi reloj de pulsera se había parado. Era un Mido automático, extra resistente, que jamás había fallado. 5 segundos después los perros del kibutz, al unísono, comenzaron a aullar. Salí despavorido y me refugié en mi cuarto. Estaba pintando un mural en una de las paredes y para aplacar mi terror lancé unas pinceladas y pintura para hacer tiempo de ir a ver a Peter. Me lo encontré acomodando unas luces dentro de su habitación. Parecía querer crear un efecto de misterio, porque colocó unas ramas de hierba frente al foco, con el objeto de que sus sombras se proyectaran en todas direcciones. Jadeante le conté lo que me había acontecido y él lo interpretó como señal de que debíamos iniciar un nuevo procedimiento. Me invitó a sentarme, mientras él hacía lo mismo frente a mí, y me pidió que observara con toda atención. Deseé estar con alguien más, pero recordé que tanto Rafael como Simcha se habían burlado de mí cuando les relaté lo que acontecía con el marcador.
Mi atención estaba fija en la cara de Peter cuando éste comenzó a respirar profundamente. Su boca se ladeó y en un rictus extraño pronunció unas palabras que no entendí. Siguió hablando con un acento extraño y gesticulando con exageración. Parecía no ser el mismo de antes. Sus palabras eran un idioma desconocido para mí, aunque mezclados con términos anglosajones. Al recuperarse me explicó que era un medium y que un espíritu se había posesionado de su cuerpo durante el trance. Salí de la casa de Peter abrumado por cientos de interrogantes y me fue imposible dormir aquella noche. Durante varias semanas seguí asistiendo a las sesiones mediumnísticas, incapaz de descansar durante las pocas horas de sueño que me permitía mi trabajo, y cada vez más asustado por los extraños acontecimientos que me sucedían. Cada vez que pasaba frente a la casa de Peter, un escalofrío recorría mi cuerpo y una voz me decía que me alejara de allí. Eso hice la última vez que lo vi. Me había invitado a una sesión en la cual haría volar objetos en medio del aire, y yo me negué a asistir. Aquello era demasiado violatorio de mi universo conocido, y mi cuerpo se opuso a penetrar en el misterio. A la mañana siguiente no vi a Peter en el desayuno y jamás lo volví a ver. Desapareció misteriosamente del kibutz. Habían pasado ya varios meses desde que llegamos al kibutz y Lisette y yo estábamos en pleno romance. La visitaba en las noches y la acariciaba durante horas. Los fines de semana los teníamos libres. Unas veces iba a conocer regiones cercanas y otras a visitar a mi tía Ida y a su familia. Vivían en Tel Aviv. Recuerdo la frescura de la madrugada al tomar el autobús y sentarme entre pioneros de los kibutzim de la zona, algunos barbados y todos robustos y enteros. El campo olía a duraznos y naranjos, y la frescura del viento me acariciaba llenándome de placer. La casa de mi tía era deliciosa, y mi prima Anat más aún. La conocía por una visita que habíamos hecho a México, en la que habíamos jugueteado entre nuestra ropa sin mostrarlo a nadie. La había tocado y ella a mí como por accidente, excitándonos por lo prohibido, y ahora algo en mí deseaba ver repetida la aventura. Mi tía y su esposo eran médicos y tenían 3 hijos. El mayor se había propuesto leer completa toda una enciclopedia, y a eso se dedicaba durante todo el día. Platicábamos y yo veía de reojo a Nat, asombrado por su sensualidad. Por las noches me encerraba en el despacho de mi tío y me dedicaba a leer. Tenía el propósito secreto de que él me viera y me considerara inteligente, dedicado y extraño. El impulso a ser admirado me perseguía siempre, lo mismo que la sensación de ser objeto de observación. El lunes regresé al kibutz, encontrándome con una nueva visitante extranjera. Esta vez se trataba de una muchacha danesa, la que quedó prendada de mí sin que yo me diera cuenta. Venía a mi cuarto con el pretexto de oír Dinamarca en la radio de onda corta. Lisette estaba celosa y dejó de dirigirme la palabra cuando accedí a visitar la casa de la ciudad de la danesa. Vivía en ella una amiga suya a la que me encontramos con pantalón corto. Su belleza me trastornó, pero no me atreví a manifestar mi excitación. Me sentí mal por ello y tuve una regresión. Me empecé a portar como si me hubieran colocado una camisa de fuerza. Todo lo que decía era falso y estructurado. Lo que en verdad quería era acariciar a la muchacha y alejarme lo más posible de mi amiga danesa. Pero no hice ni lo uno ni lo otro. Estaba prohibido jugar y puesto que había retrocedido en el tiempo, mi cerebro mimetizaba mi encierro forzado junto a mi madre. Presentada una porción de un complejo de estímulos, y el cerebro asumirá la actividad correspondiente al complejo, sin poder diferenciarlo del estímulo. Por la noche, mi amiga me pidió que me acostara con ella y yo me negué. Quería a la otra y tenía prohibido expresar mis verdaderos deseos. Desayunábamos juntos y fuimos al cine. Representábamos la clásica imagen de los hippies, y todos se quedaban mirando nuestro cabello largo,
huaraches y ropa descuidada. No le conté nada a Lisette, pero ya no volví a ver a la danesa. Trabajábamos los sábados para juntar días libres e irnos de excursión. Pedíamos a Benton. En una ocasión, un jeep descubierto perdió el control y por poco nos estrellamos. Fuimos a Eilat y dormimos en la playa, después de que nos echaran de una lancha en la cual nos habíamos instalado. Visitamos las minas del rey Salomón y nos perdimos en el desierto. Lisette y yo dejamos de separarnos. Viajábamos juntos, reíamos juntos y juntos descubrimos la vida. Frente a León Saúl y sus inhibiciones, nos acariciábamos y juntos nos cambiamos de kibutz. En Ein Hash-Loya, los argentinos ya no nos toleraban ni nosotros a ellos. El día de la independencia de México dimos el grito de Dolores, haciendo sonar la campana de incendios del kibutz a medianoche. Todos salieron con sus cubos de agua y al vernos reír nos odiaron. Frente a la barraca de madera, construí una fuente en forma de corazón, dedicada a Lisette. En el nuevo kibutz trabajamos de jardineros, hasta que una astilla se incrustó en uno de mis dedos, entre la uña y la carne. Lisette me llevó a la enfermería y una doctora me la extrajo. A la mitad de la maniobra me desmayé y recuperé la conciencia en brazos de Lisette. Siempre Lisette. Sufrí una infección en los oídos que me duró varios meses, hasta que Lisette me obligó a ir a un hospital en el que me curaron. Recibía cartas alarmantes de México. En una de ellas mi hermano Nathan me contó que mi padre lo había acorralado en un cuarto y golpeado hasta cansarse, apoyado por Toba. Jerry era continuamente humillado y a Petra la habían echado de la casa. Decidí regresar a México. En Haifa tomé un barco, junto con Fanny, Lisette y León Saúl. Durante 2 semanas, Lisette y yo vivimos de manzanas y pan tostado, acostados en la cama por el mareo. Visitamos Grecia y nos fotografiamos frente al Partenón. En Nueva York tomamos un avión que nos trajo a México. En el aeropuerto Toba se burló de la fealdad de Lisette y después me llevó a casa.